Bienvenido a nuestra comunidad Handy Business. Nos alegra tenerte aquí con nosotros y esperamos que te puedas conectar con toda la información, conocimiento y tendencias que hemos preparado para ti. Primero queremos que te conectes con nuestro propósito, que es conectar a los microempresarios o pequeños emprendedores con conocimientos y las buenas prácticas de gestión de procesos que le permitan impulsar su negocio para convertirse en una empresa útil, sí, en un handy business, y ser así sostenible en el tiempo, superando la gran barrera de los 3 o de los 5 años donde típicamente fracasan los negocios. También queremos que te conectes con nuestros valores, que son la cooperación, trabajo en equipo, que nos mantengamos conectados, contribuyendo entre unos y los otros. Equidad, que todos podamos tener las mismas oportunidades, conocimiento y buenas prácticas para gestionar el desempeño de nuestros negocios. Compromiso, no es solo nuestro, sino también tuyo, que puedas contribuir y compartir en la comunidad información relevante para que todos podamos crecer. Equilibrio, nos interesa impulsar y fomentar el equilibrio entre el trabajo y la vida, la salud mental. El servicio, que podamos apoyarnos los unos a los otros y contribuir con don de servicio buscando el beneficio de la comunidad. Y uno de nuestros valores más importantes es el carisma, porque queremos transmitirte y también contagiarte de emociones y sensaciones que te permitan siempre mantener una actitud positiva, no solamente para ti, sino con todos los demás. Conéctate con todos nuestros valores. ¿Cuáles son todas las temáticas que trabajaremos en nuestra comunidad? Estrategia y cultura, gestión empresarial, gestión del desempeño de negocios, información de normativas, regulaciones y leyes de interés para el ecosistema, alianzas y asociatividad, tendencias del mercado, eventos que sean de nuestro interés, cómo hacer y lograr la gestión humana muy orientada con el bienestar laboral y mucho más. Recuerda que puedes compartir todos los recursos, información y novedades de esta temática en los canales de nuestra comunidad. Explora nuestro sitio web y conoce todos los diferentes canales que tenemos para ti. ¿Cuáles son esos canales? Sí, tenemos todos estos canales para que te puedas conectar con nosotros, grupo de LinkedIn, comunidad de WhatsApp, podcast. Dejaremos estos enlaces en la descripción de este video. ¿Qué son los Handy Talks? Son una conversación en vivo que hemos preparado entre nuestro host y un invitado estrella para compartir temáticas de interés en formato tipo entrevista. Vamos a compartir conocimiento, tendencias y los aprendizajes que nuestro invitado ha logrado por su experiencia en el mercado. Conéctate con los Handy Talks que hacemos en la comunidad y aplica las buenas prácticas para tu negocio. Sea una empresa útil, sea un handy business, una comunidad que te acompaña en tu camino de autogestión empresarial. Únete ahora con nosotros. Hola Jorge, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Aleja, ¿tú cómo vas? Muy bien, también, gracias a Dios, gracias por conectarte con nosotros en este espacio de Handy Talk que hemos preparado para hablar en vivo de buenas prácticas de gestión empresarial en caliente. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, espero que podamos tener una conversación muy amena. Claro que sí, a todos los que están con nosotros aquí les mandamos saludos, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Este espacio hace parte de la comunidad Handy Business en los que hemos preparado estas charlas que llamamos Handy Talks, que lo que buscan es que sean como esas charlas útiles, que nos acompañen con conocimiento, buenas prácticas, que precisamente podamos ver cómo lo están haciendo otras organizaciones, otras empresas y que lo podamos aplicar a la realidad de nuestros negocios. Entonces, bueno, empecemos con el tema. Jorge, bienvenido. Y para meternos también un poquito y romper el hielo, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Quién es Jorge? Cuéntanos cómo te describirías así como en lo que demora escribir un tweet. Ay, Dios mío, así de una rápido. Me considero una persona muy dinámica, persona muy alegre, siempre está dispuesta a aprender, a conocer, me encanta viajar y bueno, siempre dar lo mejor de mí en todo lo que estoy haciendo, en todo lo que pueda aprender, lo que pueda enseñar, lo que pueda conocer, ahí me van a tener siempre de primero. Buenísimo, buenísimo. Y cuéntanos cómo te describes a ti mismo, o sea, como esa frase que tú dices que te acompaña o una frase que te representa o de pronto esas frases que típicamente uno utiliza para apoyarse o para darse ánimos en el día a día. ¿Cuál sería? Te lo voy a describir con un personaje de la infancia y es Jorge el Curioso. Buenísimo. Digamos que eso es lo que me identifico. Todo el mundo me dice, siempre estás buscando qué hacer, cómo hacer, y si no encuentras, buscas otra manera. Entonces, digamos que Jorge el Curioso me representa de la mejor manera. Buenísimo. Y de paso el nombre, Jorge, ahí de una. Lo demás es pura coincidencia. Sí. Por algo lo eligieron así. Buenísimo, buenísimo. Y Jorge, cuéntanos qué libro le recomendarías a la comunidad que nos está viendo ahora. Uy, tengo varios.
Tengo varios. Me gusta mucho Piensa y hazte rico, de Napoleon Hill. Es uno de mis favoritos. Y hay uno que me gusta mucho en particular porque es algo que puedes leer muy rápido todos los días, que un clásico, La culpa es de la vaca. Tiene esas enseñanzas diarias que me parece brutal para empezar el día. Buenísimo, buenísimo. Ahí los vamos anotando para que nuestra audiencia aquí también se lleve esos libros y los pueda aprovechar. Bueno, entrando en materia, el tema que nos convoca hoy es que queremos hablar de cómo hoy las grandes empresas y las grandes organizaciones desarrollan esos procesos de venta, esos procesos comerciales y de venta. Y yo creo que para abrir la conversación empezamos por recapitular cuál es el objetivo de un proceso precisamente comercial y ventas. Y típicamente lo que encontramos es que lo que buscan es maximizar el ingreso y la rentabilidad de una organización a través de la adquisición de nuevos clientes, pero también de la retención de los clientes existentes. Entonces, Jorge, hablemos un poco de en la industria en la que tú hoy te encuentras, cuáles son, cómo describirías ese cliente objetivo al cual le está apuntando la industria en la que te encuentras. Bueno, primero quisiera hablarte como un poco acerca de la industria en la que estoy, como para dar un poco de contexto y ahí Correcto. Sí después hablarte del cliente directamente. Estoy en la industria de los servicios de localización, que básicamente son servicios de traducción para cualquier empresa a nivel global. Trabajo en una empresa que se llama Andovar, tiene presencia en más de 6 países, incluyendo países en Asia, en Europa y aquí en América. Entonces eso es como lo que hago o para quién trabajo. Y ya hablando un poco acerca de nuestro cliente ideal, digamos que son estas grandes compañías, trabajamos con compañías como Samsung, Lego, Hoteles Hyatt, hemos hecho trabajos para Uber, entonces digamos que son ya unas compañías muy bien establecidas que buscan transmitir el mensaje, su mensaje original en diferentes idiomas, que al fin y al cabo eso es lo que hacemos, poder llevar un mensaje en el idioma original del cliente, sea cual sea, y poderlo traducir y como conectarlo a personas, bien sea para sus equipos internos o para una comunicación externa en cualquier otro idioma. Listo, o sea que ahí le estamos apuntando casi que a necesidades o retos que hoy tienen compañías de grande industria, lo que se llama como ese sector de big enterprise, sector pues empresarial, que necesitan, como bien lo indicas, comunicar su propuesta de valor en diferentes lenguajes alrededor del mundo. Esa es la industria. Y sobre todo cliente, gran cliente. Exacto, exacto. Eso es como nuestra sombrilla principal, por así decirlo. Correcto. Y ahora, digamos que partiendo de que ese es el cliente, o sea, esa es la industria en la que nos estamos moviendo y el tipo de clientes, entonces hoy día, ¿cómo se capturan o cómo se atraen ese tipo de clientes que hacen parte pues, de ese mercado objetivo? Bueno, digamos que ahí hay 2 fases, uno que es muy importante, que es para ya estas grandes compañías hay una serie de requerimientos que te exigen una documentación legal, una trayectoria en la industria demostrable, de pronto que hayas trabajado con otras compañías de la industria o otras compañías del mismo nivel. Entonces digamos que todo esto es lo que se tiene en cuenta inicialmente. ¿Cómo se atraen? Pues primero con un buen soporte de un equipo de mercadeo. Es vital tener un buen soporte desde allí y poder llegar al cliente demostrándole con casos de estudio, testimonios de otras empresas y ya tratarlo de empezarlo a conectar e involucrar para poderle empezar a ofrecer una ayuda directamente. Listo, o sea que ahí tenemos tanto una base de clientes que llega como por el voz a voz, o sea, precisamente como por esos embajadores que hablan de la calidad del trabajo realizado, de logré un buen resultado precisamente con esta empresa porque me entregó este servicio con esta calidad y te lo recomiendo por el buen trabajo. Entonces ese es un canal por los que llegan. Nos dices que otro canal ya es a través de todas esas tácticas que se hacen con un equipo de mercadeo, precisamente para hacer toda esa atracción y conexión del mercado objetivo, que es como típicamente lo conocemos como el inbound marketing, y ya el ejercicio comercial puntual, que sería como tener en cuenta cuáles son esos tipos de clientes que cumplen unos requisitos, un tamaño, una presencia global, y también y sobre todo presencia de idioma, ¿cierto? Porque si yo solamente tengo presencia en una región con un solo lenguaje, no tengo necesidad de traducirlo
ni de llevarlo a otra región con un lenguaje distinto. Entonces, como que esos criterios específicos para poder caracterizar al mercado objetivo. Exacto, lo describiste súper bien y digamos que hay como dos categorías principales. Una, digamos que son los clientes existentes con los que ya hemos trabajado, que ya les hemos hecho desarrollo en el pasado, que conocen nuestro trabajo de su propia experiencia. Y digamos que ya entra otra segunda parte, que son clientes nuevos que se adquieren de diferentes maneras. Una es muy bien, como decías, a través de los referidos, otra a través del inbound marketing, y otra a través de nosotros mismos llegarles con la solución, como identificando cuáles pueden ser esas posibles empresas con las que, digamos, vea, ya hemos trabajado con competidores o con empresas del sector, podemos llegarle a ustedes también. Bien, y cuando tenemos esa primera conversación con el cliente, o sea, supongamos que precisamente llegó un cliente referido porque ya alguien le habló muy bien precisamente de la propuesta de valor, del resultado de trabajo realizado, y se genera, pues como, digamos que primero la información del contacto, o sea, ni siquiera ha tenido como ese primer acercamiento, sino que tengo un contacto, tengo el dato de una persona, sé que tiene un interés en tal vez conversar. ¿Qué sucede allí? Tengo el contacto y después de eso, ¿qué pasa? Bueno, lo primero, cuando tenemos ese contacto y poder como tener ese primer acercamiento con el cliente, es poder tratar de gestionar y que se pueda llegar a una reunión. Y para mí eso es vital porque es mucho más fácil poder otorgar la información y sobre todo más que otorgar, escuchar qué quiere el cliente o qué está buscando a través de una llamada. Muchas veces se pueden hacer cadenas de correos, perdón, de 20, 25 emails y no se llega nada, precisamente porque es mucho más fácil solucionarlo en una conversación. Muchas veces, no sé, una conversación de regálame 10 minutos, 20, 15 minutos, te explico todo y de ahí podemos partir. Entonces, yo lo que busco normalmente, inicialmente, es poder llegar a concretar una reunión con el cliente para poder decirle, ven, cuéntame quién eres, qué necesitas, y yo te cuento quiénes somos y qué hacemos y cómo podemos llegar a un común acuerdo para solucionar tus necesidades. Buenísimo. Es decir, tal vez evitar tanto correo y tanto lenguaje a veces que puede ser hasta ambiguo, porque si lo interpreta bien, si lo interpreta mal, de acuerdo pues a la manera en la que cada quien pues tiene esa parte de interpretación del lenguaje, sino de una venga, conversemos. Y también al hacerse más cercano, como que se cortan ciertas barreras, porque de todas maneras, si las personas hoy tienen a veces tantos correos y tantos emails por leer y gestionar, en cambio una llamada te hace más cercano. 100%. Además que también pasa otro tema muy, muy importante, y es que tú no sabes qué tan especializado es el cliente. Entonces, tú ya en una llamada puedes determinar qué tanto sabe el cliente o no de la industria, entonces sabes cómo dirigir una conversación, si te vas a algo mucho más técnico, algo mucho más general, si tienes que dar unos insights más profundos o más leves, dependiendo de con quién estás hablando y de dónde quieras llevar la conversación, que no te lo puede dar normalmente un email. Totalmente. Entonces, digamos que logramos concretar esa reunión con el cliente, tenemos ya la cita, típicamente, pues, ¿cuáles serían como esas recomendaciones para abordar esa primera conversación con el cliente? Bueno, recomendación súper principal, escuchar al cliente. El cliente siempre nos va a decir qué es lo que quiere y qué es lo que está buscando. Y muchas veces nosotros como vendedores tratamos de, vea, es que estos somos nosotros, esto es lo que hacemos, esta es nuestra solución y ya, y se acabó la conversación. ¿Tienes alguna pregunta? Chao. Entonces ni siquiera nos tomamos el tiempo de, bueno, conozcamos el cliente, cuál es su nivel de conocimiento en esta área, si tenemos que instruirlo. Y yo siempre he sido muy partidario de que para vender necesariamente no necesitas vender, sino informar o conocer. Entonces tú conociendo entiendes y entendiendo puedes brindarle una solución mucho más completa y mucho más compleja de acuerdo a lo que está buscando, y seguramente se pueda desarrollar no solo una relación que sea de única vez, sino una relación a largo plazo, que es lo que buscamos todo el tiempo en ventas. Yo prefiero 1000 veces tener 5 clientes recurrentes que pueda llevar a lo largo de los años y con esos me siga, a estar buscando todo el tiempo clientes nuevos que no pueda sostener. Total, yo creo que con eso que mencionas que es importante el escuchar, me pasó algo muy curioso, estuve en una reunión y era una presentación que se tenía con un cliente
y literalmente la reunión era de 1 hora y casi que 45 minutos la persona que estaba presentando era hablando y hablando y hablando y hablando. O sea, solo hasta el final fue que el cliente de pronto logró hacer una pregunta y ahí la conversación se cambió pues completamente de rumbo. Pero ¿por cuánto tiempo estamos llevando tal vez las conversaciones en modo monólogo que no estamos empezando a escuchar como desde el principio y sabiendo, así como dices tú, orientemos rápidamente la conversación, incluso de acuerdo al lenguaje del cliente, si es comercial, si es técnico, si es financiero, etcétera? Total, y sobre todo en el mundo que estamos ahora, que es tan rápido de darme la información tan precisa, porque todo el mundo, el tiempo lo apremia. Muchas veces también llegamos como vendedores a dar más información de la que el cliente necesita o más información de la que nos pide, y lo que hacemos es abrumar al cliente con información innecesaria. Entonces, por eso también es importante escucharlo, porque puede que yo te diga, no sé, Aleja, mira, te vende este termo y este termo tiene la tapa y a ti en realidad solo te importa el agua que esté adentro y no todo el componente por fuera. Entonces, por eso también es muy importante sentarse y tomarse el tiempo de escuchar al cliente. Algo que también quería decirte y que a mí me parece muy valioso y muy importante, tanto cuando soy vendedor como cuando soy comprador, es qué tanto conocen de mí. Entonces, digamos que antes de esa primera llamada, yo siempre trato de buscar información del cliente, si ya sé la persona, de buscar su perfil, con quién voy a hablar, qué hace su empresa, aunque le pregunte durante la llamada, qué hacen ustedes, ya saber y tener un poco de conocimiento como para tener unas bases de preparación y que el cliente también diga, wow, no solo yo me intereso en ellos, sino que ellos también se interesan en mí. ¿No? Y que ellos entienden mi industria, tal vez pueden entender de manera general el reto, el dolor o desafío que mi industria enfrenta y ya digamos que vas más preparado a abordar la conversación conectando al cliente rápidamente con dolores típicos que puede enfrentar la industria, etcétera, y eso ayuda pues en la preparación de esa conversación. Exacto, eso que mencionas es muy importante y es poder entender el dolor. Los dolores es muy importante poder llegar preciso a donde estás, porque si a ti te dicen como, uy, aquí es donde me está doliendo y yo tengo la solución, más fácil te van a enganchar, más interesante te va a parecer una propuesta. Entonces, entre en menos tiempo tomes identificando un dolor, más fácil va a ser resolverlo y más fácil vas a poder presentar una propuesta también. Total. Y yo creo que como parte de esa conversación, porque durante la conversación con el cliente, que lo escuchamos y entendemos ese dolor, al mismo tiempo, digamos que se llega a hacer una actividad que es como calificar el cliente, validar su necesidad, poder ir como ahí mismo diagnosticando ese dolor, que es lo que acabas de decir. Yo puedo entender como los dolores típicos de la industria, pero ya cuando el cliente me lo dice, ya yo digo, el cliente tiene este dolor. Esto es lo que le está doliendo, lo confirmo y ya empiezo pues como a orquestar o a dimensionar y planear qué es lo que le puedo entregar al cliente. Exacto, 100%, así funciona. Y también pasa con, muchas veces podemos llegar a clientes o clientes pueden llegar a nosotros que no nos necesitamos uno al otro. Entonces, imagínate tú poder entender desde un principio, somos conexión, es lo que necesitamos o no, y así poder decir, bueno, si no funcionamos, muchas gracias por tu tiempo, aquí está nuestra información por si la necesitas en algún momento y necesitamos que seas tu aliado para expandirte a otros países o no, pero no perdamos más tiempo en lo que hablábamos ahorita, en un montón de correos, un montón de horas desperdiciadas sin llegar a algo concreto. Entonces ese es otro punto clave de todo el tema de la escucha con los clientes iniciales. Claro, o sea, escuchar, entender la necesidad del cliente, calificarlo de alguna manera, o sea, poder diagnosticar su dolor y poder confirmar que efectivamente tenemos lo que el cliente necesita para resolver su dolor. Totalmente de acuerdo. Parte como de ese proceso. Así y es, entonces, así es. listo. Dale, dime. No, que así es como lo hacemos, o sea, así es como, y como trato de implementarlo no solo a nivel profesional, sino a nivel personal también con cualquier, digamos, tipo de venta que esté haciendo. Buenísimo. Entonces, luego de esa conversación, ese primer contacto que tenemos con el cliente, en el que hemos escuchado su dolor, hemos identificado el reto, lo hemos entendido, lo diagnosticamos, o sea, entendemos cuál es el dolor exactamente que tiene el cliente, podemos ya ir, digamos que dimensionando o ya lo que es empezando a hacer todo tipo de preventa o de empezar a organizar o orquestar una solución. ¿Qué sucede después de ahí?
hay algo muy, muy interesante que dijiste y es poder tomar y empezarle a dar al cliente mordiditas de lo que tú puedes hacer. Entonces, Ok. entonces como esa primera fase, como un coqueteo con el cliente donde le dices, mira, ¿qué tal si hacemos un test? Yo te regalo este test para que veas cómo es nuestra calidad, cómo son nuestros productos o servicios. Como te muestro, pero no mucho, para que te antojes y ya si te gusta, vamos a algo mucho más elaborado. Entonces, digamos que es, como tú dijiste, entablar la comunicación, escuchar, empezar a clasificar el cliente y de ahí ofrecerle ya algo más personalizado en cuanto a lo que está buscando, pero digamos que sea solo como un abrebocas de la solución que le podemos ofrecer. Y casi que es como eso que me va a ayudar a terminar de atraer al cliente y consolidarlo con una relación para que él vea lo que soy capaz de entregar, digamos que hasta a nivel del valor que el cliente pueda probar para que ya de ahí se sienta mucho más en confianza para escalar el negocio a unos números o a unos tamaños mucho mayores. Exacto, y por ejemplo la confianza es muy importante desarrollarlo, porque es que al fin y al cabo la otra persona no es una empresa, sino que todas las empresas son personas, y en eso nos basamos las personas, en la confianza para poder hacer negocios, independientemente de cuál sea la industria. Entonces, si tú llegas a generar de a poco o muy rápido esa confianza y te ganas la confianza del cliente, va a ser mucho más fácil que el cliente se abra aún más a decirte, bueno, aparte de las soluciones que inicialmente llegamos a ustedes, podemos estar viendo otras o exploremos otras. Entonces, eso también es muy determinante, la confianza que vas creando con el cliente y si tú tienes unas buenas bases y lo haces de manera muy sólida, vas a crecer y vas a mantener ese cliente de la mano por mucho tiempo. Y ahora que estaba pensando, estamos hablando del cliente también como alguien individual, pues como una persona. Y típicamente en diferentes industrias, cuando un cliente compra o hace un proceso de adquisición, a veces en realidad quien compra la interacción es con una persona o incluso pueden ser una, dos, tres y hasta cuatro personas. ¿Cómo has visto tal vez esa dinámica normalmente en la industria en la que tú te encuentras? ¿Es con una sola persona o de pronto puede ser varias personas las que intervienen en ese proceso de decisión y de compra? Oye, Aleja, al nivel que nos manejamos nosotros, digamos que ya hay una burocracia mucho más establecida, entonces hay varios niveles que hay que pasar antes de llegar a la resolución o a la aprobación para un proyecto. Y también pasa del lado contrario, ellos normalmente cotizan con varios vendedores y nuestra industria es una industria de que los márgenes no son muy grandes para todos, entonces el gran diferencial es el servicio. Entonces tú tienes que dar un muy buen servicio desde un inicio y empezar por ahí para poder al menos llegar a tener una conversación con las personas que en realidad van a tomar la decisión. Porque muchas veces tú arrancas hablando con el operador, director que tiene el dolor, pero normalmente esa misma persona no es la que toma la decisión o la aprobación, sobre todo en términos Claro. financieros, para llevar a cabo el desarrollo de los proyectos. Entonces, eso es muy, muy clave en esa parte o en esas fases. O sea, clave importante entender quién es mi cliente, porque ya las diferentes personas, como tú decías, al final quien compra son personas, quién es la persona en mi cliente que tiene el dolor, pero quién es el que toma la decisión y tal vez cuáles son los criterios y hasta el lenguaje que puede utilizar el uno versus el otro para poder evaluar las diferentes alternativas que hay en el mercado y cómo tal vez nosotros nos ayudamos al cliente también a comparar y a tomar la decisión. Totalmente, y ahí lo que decías y es algo que veo que has como inculcado mucho en tu comunidad y lo has mencionado y es el tema del buyer persona. Entonces, de poder identificar bien la persona, lo que hablamos todo el tiempo. Tú le estás vendiendo de una persona a otra persona, independientemente de industria, tamaño, producto, servicio. Y si tú haces un muy buen análisis desde el principio, eso lo que te va a ayudar es a mejorar el porcentaje de acierto que puedas tener con una persona. Buenísimo. Entonces, bueno, llegamos, ya le dimos hasta la prueba al cliente, que casi que suena como ese imán que nos va a ayudar como a consolidar la experiencia que somos capaces de entregarle al cliente, pues para que se conecte y se siga pues como atrayendo precisamente con esa propuesta de valor. Después de esa prueba, pues ya me imagino que viene precisamente que el cliente ya pues adjudique el proyecto, el contrato y ya se genere todo el proceso de cierre y legalización de un proyecto.
Eso sería pues como para terminar el flujo. Correcto. Supongamos lo siguiente, porque ahorita estábamos hablando como que el cliente de una me contestó el correo. O sea, yo tenía el contacto y después del contacto yo me acerqué, mandé un correo para poder tener una conversación y de una logré la conversación para ya escalar al cliente en un entorno pues más one-to-one y mucho más cercano. Pero supongamos que tengo el contacto, tengo pues ya ese lead que es una persona que ha diligenciado un formulario a través de los diferentes canales, etcétera. ¿Qué pasa si ese contacto en realidad no me ha contestado el correo, no tengo ningún tipo de respuesta o interacción? ¿Qué sucede allí? Bueno, lo dijiste a la perfección, hablamos del caso hipotético, el mejor escenario, que es cuando pasa eso. Hablamos, recibimos respuesta, empezamos a entablar una conversación y se da la negociación. El caso contrario, cuando no pasa, yo lo que trato muchas veces de hacer es no bombardear al cliente diciéndole, venga, hablemos, sino que trato de empezar a enviarle información que lo eduque. Entonces, que empiece a decirle cosas generales de la industria, cosas particulares de la industria, noticias de qué está pasando en el momento. También empezar, ya dependiendo del grado pues, de complejidad o de importancia de la empresa, empezarnos también a ver a ellos y decir como, Aleja, vi que recientemente publicaste esto, ¿qué te parece si lo llevamos a otros mercados? Entonces es como mostrarle, hey, tú tienes una solución muy buena, ¿por qué quedarte en el mercado local sabiendo que lo puedes expandir con nosotros? Entonces es como mostrarle que no tiene que cerrarse a lo que ya conocen o a lo que están acostumbrados, sino que en realidad está el mundo entero que lo puede conocer y nosotros podemos ayudarles a hacer ese puente que los pueda llevar pues, a todo el tema de la globalización de lo que sea que estén vendiendo o necesitando. Y eso al final también está muy conectado con lo que mencionabas ahorita de que esa conversación con el cliente también tiene que ser informar, enseñar, porque hoy día el cliente, o sea, el consumidor general está muy informado. Nosotros mismos tenemos Google y ahora ChatGPT pues, para hacerle todas las consultas posibles y a través de toda esa información cada vez tenemos mucho más criterios e información para tomar hasta decisiones de compra. Entonces, tenemos también que entregarle conocimiento al cliente, posicionarnos pues como líder de industria, incluso algo que a veces también pues promovemos es ayudar al cliente a comparar, porque a veces el cliente no sabe comparar nuestra oferta con alguna otra entidad que sea similar o parecida en el mercado. Y digamos que después de esa interacción, le mando correos, o sea, le estoy informando y estoy educando al cliente a través pues, de estos canales de correo electrónico. ¿Qué pasa allí? O sea, ¿en qué momento de pronto lo vuelvo a capturar y vuelvo como a encarrilarlo a un proceso comercial? Digamos que utilizamos muchos procesos automáticos donde les enviamos como toda esta información como pertinente o informativa, pues dependiendo del caso. Y si no recibimos respuesta, podemos tomar dos caminos que pueden ser muy sencillos y que también va mucho en el análisis. Puede que no le estemos llegando a la persona que necesitemos porque no sea una persona que tenga el dolor, o puede que la persona no vea el valor en lo que estamos haciendo. Si tú eres muy humano y tratas de llegarle, te digo, el 80% de las veces la persona te va a decir, mira, no me interesa, o mira, no estás hablando con la persona correcta, pero mira, te refiero con esta otra de esta área que puede que sí le interese. Entonces es como identificar también qué estás haciendo y por qué no está funcionando. Y si no está funcionando, pues irte a corregir como estas cosas que puedes modificar y también va a pasar, o sea, pasa en la vida. Hay gente que jamás te va a contestar así le envíes 1000 cosas de informativas y estés muy especializado en él. Simplemente o porque están casados con otra opción o porque no les interesa escuchar ninguna otra oferta que esté en el mercado. Entonces, digamos que también yo me pongo mucho y genero mucha empatía en como cliente. Yo como cliente odio que me estén llamando todo el tiempo o que me estén mandando mucha información o que me manden información que no sea relevante para mí. Entonces digamos que genero mucha empatía y digo, si yo estuviera al otro lado de ese email recibiendo estas cadenas, ¿me gustaría recibirlo así o no? Y eso me sirve mucho en el día a día como para poder tratar de entender mucho más al cliente también. Total. Y yo creo que ahí también se trata de como bien lo decías, casi que ir calificando al cliente de acuerdo a su interacción con
nuestro contenido y poder saber si es que el cliente, tal vez ahora ese dolor que estoy posicionando con el cliente es muy relevante. O sea, él no está viendo este dolor como algo que él necesita resolver en este momento. Pero si no se ha desuscrito, tal vez, de todos estos correos que yo le estoy enviando, es porque le interesa seguir recibiendo información. Pero si ya yo tengo un cliente que estoy posicionando en un dolor, le estoy hablando pues de pronto hasta cifras, resultados y métricas de lo que le está doliendo, y sí genera un contacto, una interacción, un clic, descarga, llama, etcétera, entonces ahí ya viene una interacción comercial, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. O sea, si ya el cliente también me está demostrando que mi contenido tiene valor para él, se va a hacer notar. Entonces, digamos que yo no estoy tan de acuerdo con eso de estar persiguiendo clientes, sino que más bien trato de, lo que decíamos ahorita, informo, y yo sé que con la información necesaria los clientes que de verdad necesiten la solución van a llegar a preguntar, bien sea por un dolor en particular o por algo mucho más general, pero de que llegan, llegan seguro. Claro, y yo creo que también de tanto ver de pronto ese conocimiento, esa información que se le viene inculcando a través de esos canales digitales, si en el momento no tiene el dolor, pues no es prioridad y no genera el contacto. Pero en el momento en el que tenga el dolor y que se vuelva latente y conecta como que, uy, cierto que yo recibí unos correos que me hablaban de llegar a otras regiones, de llevar mi mensaje, voy a mi correo, busco y enseguida ahí genero precisamente como esa conexión con el contacto pues comercial. Claro, claro, y algo ahí también que me gustaría añadir con esto de los clientes es que también debes, y nos pasa mucho a nosotros que como estamos en una empresa global, tenemos que identificar qué va pasando en las regiones y qué es muy pertinente, sobre todo con noticias de gran impacto, por ejemplo. Entonces, algo que afecte mucho a una industria, poderle llegar a la industria por completo, a todas sus empresas, todo el ecosistema en total, y poderle decir, no importa qué rol, qué papel juegue esto en el ecosistema, igual lo podemos hacer llegar a cualquier otra persona el mensaje que quieras compartir. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta en el momento que haces como toda esa calificación de clientes. Buenísimo. Entonces, digamos que esta persona que antes podía hacer de pronto un contacto frío, que no estaba interactuando en absolutamente nada con las comunicaciones que le enviábamos digitalmente, ahora tiene el interés y empieza a interactuar con mi correo, me responde el correo o descarga de pronto un infográfico, algo. ¿Qué sucede allí? Bueno, entonces, normalmente esto está muy automatizado, pero recibimos las alertas de cuando están abriendo nuestros emails, nuestra información. Entonces, lo que tratamos de ahí es volver como al principio, de tratar de llevar a ese cliente que ya mostró interés a una llamada. ¿Para qué? Para empezar a construir todo el proceso que hablamos ahorita en el principio. Buenísimo, o sea, ese es como ese canal digital de atracción del cliente, de enamorarlo con información, de educar al cliente, hasta que el dolor sea relevante precisamente para él resolverlo y que nosotros estemos en su top of mind, para que estemos, que nos reconozca para resolverlo con nosotros. Inclusive también con clientes que dejan de ser nuestros clientes, y fue algo que experimentamos durante la pandemia, que muchas empresas se quebraron o dejaron su presupuesto de traducción 100% muerto y nos decían, vea, ya no necesitamos de ustedes, ya no tenemos presupuesto para traducir, y nosotros le decíamos, tranquilo, no importa, igual sigue aprendiendo con nosotros de la industria, te seguimos mandando información, te seguimos contando qué es lo que estamos haciendo a la vanguardia de la tecnología. Entonces, va todo en eso. Yo digo que el cliente siempre hay que llevarlo por el camino de la educación, y ya cada cliente, dependiendo de qué quiere y hasta qué punto quiere llegar, te va a ir diciendo y se va a ir enrolando o quitando de todas estas partes que estamos hablando. Total. Digamos que eso sucede a nivel de pues, grandes empresas, como tú bien nos lo mencionas, distribución, mejor dicho, geográfica, y con una cantidad pues, de expansión a nivel del globo. Cuando ya hablamos de pequeños empresarios, ¿cierto? Pequeños empresarios que ya la escala pues, es bastante distinta y que tú tienes una experiencia también desde la perspectiva del emprendimiento. ¿Qué consideras tú que un pequeño empresario, un emprendedor que está en ese proceso de promocionar sus productos y servicios, que típicamente involucran pues una gestión comercial one-to-one, un acercamiento con el cliente, qué es lo más pequeño que podrían hacer, pero que sea una buena práctica para ellos, poder lograr precisamente
con éxito ese proceso de adquisición de clientes. Listo, yo creo que aquí hay una parte que comparten las grandes empresas y los pequeños empresarios, y era lo que mencionaba al principio de la escucha. Tú debes escuchar todo el tiempo qué te dicen, tanto de tu producto como de tu servicio como de ti. Entonces, digamos que esta es la parte que comparten ambos, y lo que tú decías, yo he vivido ambos mundos, tanto del emprendimiento como ya el empresarial con grandes empresas, y veo que esto es necesario todo el tiempo. Ya la diferencia se da, y en lo que decías tú, que puede hacer algo muy particular, alguien que esté empezando, un microempresario o un emprendedor que esté tratando de llevar un producto nuevo, un servicio nuevo, es hacer ensayos de lo que está haciendo y probarlo rápido en el mercado. Muchas veces nos quedamos como emprendedores tratando de perfeccionar nuestro producto o nuestro servicio lo más que se pueda porque queremos tener algo perfecto. Y muchas veces el mercado no necesita algo perfecto, sino que necesita algo ya. Entonces, mi recomendación es, al igual que los grandes, escuchen su entorno, escuchen sus clientes, escuchen sus proveedores, todo su ecosistema, pero también hagan mucho A/B testing y empiecen a hacer ensayo-error, 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 y tener sobre todo un registro de esto, porque muchos caen en simplemente lo hago, pero no llevo registros de nada, y eso también es importante para poder ver el crecimiento o no crecimiento de lo que estamos ofreciendo. Y entonces tal vez si estoy pues promocionando mi producto o servicio, siempre lo hago igual con todos mis clientes y no me doy cuenta de pronto cuál es la particularidad o el pequeño cambio que me ayudaría a posicionar de pronto mejor la propuesta de valor. Me parece muy interesante eso que mencionas, porque es casi como también que el microempresario tenga una cultura de experimentación en decir, por ejemplo, con estos clientes voy a posicionar mi propuesta así, con este mensaje, con esta estructura, pero a estos otros lo voy a hacer de pronto, le cambio el orden, le cambio una palabra, le cambio la manera de presentarlo y veo que me funciona. Y con lo que me funcione, por ahí voy. Eso, y lo mismo, el mercado mismo te lo va a ir diciendo, y la gente te va a decir, esto está muy bien, o uy, aquí no sé, no conecté, o esto no va conmigo. Entonces, si todo el tiempo estás en esa fase experimental, puede que también te ahorres, como hablábamos ahorita en la empresa, que te podrías ahorrar un montón de correos y horas perdidas en ese ida y vuelta. Lo mismo pasa con los microempresarios, te puedes ahorrar un montón de tiempo y sobre todo de dinero, que es uno de los dolores más grandes de los empresarios cuando están creciendo, y es a medida que vas experimentando y vas dando con el chiste, por así decirlo, puedes ahorrarte mucho tiempo y mucho dinero, que al fin y al cabo es lo que te va a ayudar a potencializarte más y no dejar como de perder tanto en otras áreas. Claro. Y lo que mencionabas ahorita también como la gran recomendación que parecería como que ahí es tan obvio, pero escuchar, de verdad escuchar es clave. Escuchar y también otra recomendación muy importante para los emprendedores o los pequeños empresarios es formar una red de apoyo. O sea, esto es algo que muchos no hacen y creen como yo estoy haciendo esto y estoy solo y nadie más lo hace o nadie entiende los dolores por los que yo estoy pasando. Y cuando tú, digamos, como emprendedor, tú vas muy así, mirando muy hacia el frente y a dónde quieres llegar, pero se te olvida mirar a los lados, y a los lados hay miles de personas que están pasando lo mismo que tú. Entonces, estas redes de apoyo son muy importantes, conectar con personas que estén desarrollando cosas similares o que estén atacando un mercado similar. Si tú me preguntas, por ejemplo, yo amo la competencia. Todo el mundo en ventas dice como la competencia hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. A mí me parece que la competencia es 100% necesaria y tú sin la competencia no vives, es que sin competencia no hay mercado. Y muchas veces... No cambias. No, y yo inclusive tanto en emprendimiento como en grandes industrias he trabajado con competidores. Y los competidores, si tú sabes cómo llevar la conversación, se vuelven aliados, porque es que tú no eres experto en todo. Entonces puedes recaer en ellos para lo que no eres tan bueno, y ellos te pueden complementar y viceversa. Entonces no solo creas una red donde se compartan conocimiento, sino que también se ayudan. Buenísimo, ¿no? Y yo creo que eso es parte clave también del desarrollo, pues como ese camino de autogestión
del microempresario y es no tienes por qué ir solo. O sea, se piensa que tienes que ir solito y tú contra el mundo, sino que hoy día hay muchos recursos, mucha información, muchos grupos, comunidades de microempresarios. Dicho así sea de paso, la cuña publicitaria, la comunidad Handy Business está planeada y pensada precisamente para ser una comunidad que conecte al microempresario con conocimiento, con buenas prácticas. Entonces visiten nuestro perfil para que se unan al enlace, para que se conecten con la comunidad, y ese es un gran objetivo. Y así como Handy Business, hay muchas otras comunidades que tienen diferentes propósitos. Otras son muy fuertes en networking, otras son muy fuertes en temas de pronto de empleo. Entonces cada comunidad va generando y va desbloqueando experiencias, conocimiento, alianzas, etcétera, que existen y que tenemos que saber también acercarnos a ellas y perder como esa como que comodidad de estar siempre tal vez en el mismo lugar, sino de desacomodarse y empezar a generar esos enlaces. Claro, 100%. Y además que muchas veces esas personas ya han avanzado a otro nivel, puede pasar, entonces ya saben y se identifican por lo que pasaste, entonces te pueden dar claves o tips más rápido para que llegues al lugar donde tú quieras llegar. Y ahí va otra parte importante con los microempresarios, emprendedores, y es tener siempre una guía, un referente o mentor, bien sea como persona o como empresa, de ese horizonte a donde queremos llegar. Porque si tú ves y puedes contactar con esas personas, empresas, ellos ya han recorrido el camino y ya lo han aplanado. Y muchas veces están dispuestos a compartir el conocimiento y a decirte lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer desde lo que les funcionó a ellos, y así evitarte a ti muchos dolores que puedes lograr pasar tú si lo estuvieras haciendo solo. Totalmente, buenísimo. Yo creo que eso están bastante top, esas recomendaciones. Y yo creo que una también muy importante que hace parte de todo lo que hemos conversado, que es que está como ahí entredicho, es lo importante de tener claridad como de ese customer journey. ¿Dónde está mi cliente? ¿En qué etapa está mi cliente? ¿Cómo lo califico? Y dependiendo de la etapa donde se encuentre el cliente, ¿dónde lo voy a llevar yo? Entonces, si mi cliente me contacta y ya logro una conversación, entonces yo empiezo un flujo comercial one-to-one. Pero si todavía no he tenido esta conversación, entonces el cliente va por otro camino, donde el camino es que lo empiezo a educar y le empiezo a entregar contenido, información e interacción con mis canales digitales, hasta que pueda lograr precisamente generar ese enganche con el cliente y que se pueda activar esa conversación para llevarlo precisamente a todo el proceso de venta que tengo planeado para poder convertir a ese cliente en un prospecto ya a un cliente pues ya desarrollado. Así es, Aleja. Y yo iría un poquito más atrás de lo que estás diciendo, y es todo como el tras bambalinas que debe haber, y es la estructura de los negocios. Entonces, no importa qué tan grande o tan pequeño seas, siempre tiene que haber una estructura para lo que tú dices. Si tú no construyes ese buyer journey, el buyer persona, y no tienes esta estructura inicial, te va a llegar un cliente y tú no vas a saber qué hacer con él. O sea, puede que un cliente llegue pidiéndote información y tú llegues a venderle, y no es lo que necesita, entonces lo vas a quemar. Y pasa en todos lados. Entonces es muy importante todo este tema de estructuración y de darle de verdad una lógica a tu negocio, a tu servicio, a tu producto, y a dónde se van a ir dirigiendo las cosas dependiendo de qué etapa esté. Buenísimo, no, creo que aquí las lecciones están maravillosas. No tenemos preguntas, inquietudes por aquí, por el chat. Si alguien de pronto tiene alguna que quiera hacer, estamos abiertos a también enviarle esas preguntas directamente a Jorge aquí para que las contestemos. Pero no, Jorge, yo creo que con hasta ahora lo que hemos compartido me parece unas lecciones bastante claves a nivel del microempresario, y que yo creo que a pesar de ser como una escala pequeña, que uno diría grande empresa versus pequeña empresa, como que son pasos que deben ocurrir. Así sea que al principio ocurren muy manual o ocurren en una escala mucho menor, pero hoy día pues ya hay muchas herramientas precisamente gratuitas que están apoyando al microempresario para precisamente agregar esas actividades pues automatizadas para que sean precisamente como esas manos extendidas de mercadeo para ayudar al cliente pues a los empresarios a lograr esa conexión en ese journey pues con los clientes. Correcto, Aleja. Y ya aquí como recapitulando y volviendo al inicio de nuestra conversación, la invitación principal es a que todos sean curiosos,
y que pregunten. Muchas veces nos quedamos sin las respuestas por no preguntar, por no curiosear qué podría pasar si, o qué pasa si pienso tal, o qué pasa si invento tal. Entonces es eso, a invitarlos a que de verdad sean curiosos y lleguen más allá de lo que tienen en el momento y preguntar no solo, como decía ahorita, hacia el frente, sino hacia los lados. Muchas veces la persona que tú menos te imaginas te puede dar la respuesta que estás buscando. Que también muchas veces nos sesgamos a que solo le preguntamos a estos porque son los que saben. Pero puede ser que una persona que no conozca nada de tu industria, de tu trabajo, de lo que tú haces, precisamente por tener, digamos, por no estar contaminado de la información de la industria, pueda ver todo con mucha más claridad desde afuera. Entonces, nunca sesgarse tampoco a quién le estamos preguntando o de quién estamos consultando, sino estar siempre abierto a todas las posibilidades. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Jorge. Yo creo que con esos aprendizajes invitamos pues también a todos los microempresarios que puedan identificar y explorar de qué manera pueden ir transformando, cambiando, modificando ese proceso de adquisición de nuevos clientes, precisamente para poder llevarles de una manera estructurada desde el ser un prospecto hasta el ser un cliente, pero con unos pasos claros de qué hago, cómo lo llevo, qué actividades voy a desarrollar en cada una de las etapas, qué conocimiento le entrego al cliente, pero también qué conocimiento me entrega a mí el cliente para yo calificarlo, para yo cada vez más conducirlo hacia adelante en esa etapa de venta hasta poder por fin lograr cerrarla y convertirlo pues en un cliente potencial y luego pues en un cliente recurrente. Exacto, creo que describiste perfectamente el camino y entendiste muy bien la idea de lo que quería comunicar y me alegra de eso, espero que la comunidad también lo haya entendido así y pues aquí estoy dispuesto siempre cuando tengan alguna duda con lo que pueda compartir y lo que pueda enseñar, bienvenido sea. Claro que sí, Jorge, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos han venido acompañando en este espacio. Este lead va a quedar en nuestro perfil cuando lo quieran explorar y si lo quieren compartir. Y también quedará en nuestro canal de YouTube para que lo puedan compartir con otras comunidades y otras personas. Entonces, a todos muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Jorge, también por estar aquí con nosotros y compartirnos de tu conocimiento y que tengas una feliz noche tú y todos los que nos acompañan. Muchas gracias, Aleja. Nuevamente, gracias por la invitación. Gracias por crear estos espacios para la comunidad y espero que todos lo aprovechen al máximo. Seguimos en contacto. Feliz noche para ti también. A todos una feliz noche, que estén muy bien. Gracias. Adiós. Feliz noche. Te invitamos a que puedas navegar en nuestro perfil de Instagram. Aquí vas a encontrar nuestro enlace de Linktree. Explora nuestro Linktree, en el que encontrarás la información para navegar en nuestro sitio web. Conoce la comunidad Handy Business que hemos preparado para que puedas conectarte con todos los recursos que constantemente estamos publicando para conectarte con el conocimiento, podcasts, artículos y estés actualizado de todos los Handy Talks que vamos a hacer en el mes. Inscríbete en nuestra comunidad y conéctate con el WhatsApp de nuestro Handy Business. También te invitamos a que explores nuestro sitio web y puedas conocer los programas de lanzamiento que estamos promocionando. Sí, hoy día el 70% de los negocios fracasan en 5 años. Las razones top ya son conocidas, exploradas y estudiadas. Y hoy estamos promocionando programas de formación en procesos empresariales que te conecten con buenas prácticas, con la aplicación del conocimiento y la generación de tus procesos. Conoce más en los enlaces.